New country cornflakes, new country cornflakes. Prólogo. El 11 de agosto de 2020 la London's Global University publicaba en su página web un documento del Centro para el Cambio de Comportamiento, CBC, de la propia universidad. Este documento se presentaba con una afirmación contundente. La ciencia del comportamiento está en el centro de la respuesta al COVID-19. Sin embargo, los medios de comunicación de todo el mundo daban otra versión. El centro de la respuesta al COVID estaba en la medicina y en los virólogos. ¿Qué quería decir la universidad londinense cuando ponía la psicología en el centro de la respuesta al COVID? Vamos a verlo. El paternalismo libertario. El paternalismo libertario se popularizó mediante el libro Nash, Improving Decisions About Health, Health and Happiness, escrito por Richard Seiler y Cass Sunstein. El libro, en un principio, influyó en los políticos británicos, Cameron, y estadounidenses, Obama. Hipotéticamente, la teoría del Nash, o paternalismo libertario, es un enfoque de la economía conductual que sugiere que el diseño de decisiones y contextos pueden guiar a las personas hacia elecciones que mejoren su bienestar, sin imponer restricciones o prohibiciones. Los Nashis, por tanto, son intervenciones suaves que aprovechan los sesgos cognitivos humanos para influir en la toma de decisiones, y según dicen los promotores del paternalismo libertario, preservando al mismo tiempo la libertad de elección individual. Nudge significa literalmente, empujar suavemente o dar un golpecito en las costillas, sobre todo con el codo, a fin de avisar, recordar o amonestar suavemente a otro. Un empujoncito hace que sea más probable que un individuo tome una decisión particular, o se comporte de una manera particular, al alterar el entorno para que se activen procesos cognitivos automáticos para favorecer el resultado deseado por los manipuladores de conducta. En este contexto de control social, un Nash o empujoncito es una intervención en la presentación de las opciones disponibles que busca influir en el comportamiento de las personas. Según uno de los autores de la teoría Nudge, el premio Nobel Richard Seiler Chatham, el aspecto paternalista radica en que pensamos que es legítimo que los arquitectos de las decisiones traten de influir en la conducta de la gente para hacer su vida más larga, más sana y mejor. En la línea de Kahneman y Tversky, P. Bordalo, N. Gennajoli y A. Schleifer están convencidos de que los seres humanos pueden ser miopes e impulsivos, otorgando un peso indebido al corto plazo, tal vez al fumar, enviar mensajes de texto mientras conducen o al comer demasiado chocolate. Por tanto, se justifica el paternalismo. En la actualidad, las ideas del paternalismo libertario y los empujoncitos se usan en muchos países de todo el mundo. Existiendo varias unidades Nudge a nivel nacional como Reino Unido, Alemania, Japón y otros, así como a nivel internacional, por ejemplo Banco Mundial, Naciones Unidas y la Comisión Europea. La arquitectura de decisiones en el contexto de la teoría Nash se refiere a cómo se presentan las opciones y se diseñan los contextos de elección para influir en las decisiones de las personas de una manera predecible y, en teoría, no autoritaria. Por ejemplo, una línea amarilla pintada en el andén del tren nos empuja a permanecer detrás de ella y mantener una distancia de seguridad entre nosotros y las vías del tren. La arquitectura de decisiones en la teoría Nash implica varias estrategias. Aquí siguen algunos ejemplos. Simplificación, mensajes claros y simples. Presentación de opciones. Ejemplo, en un menú de comida rápida, resaltar un plato saludable o equilibrado mediante el uso de colores llamativos y un diseño atractivo para alentar a los clientes a elegir esa opción en lugar de las opciones menos saludables. Framing. Ejemplo, al presentar un medicamento, se podría enfocar en los beneficios de estar libre de síntomas en lugar de enfatizar los efectos secundarios, lo que podría influir en cómo los pacientes perciben el tratamiento. Sugerencias y recordatorios. Ejemplo, una compañía de seguros podría enviar un recordatorio amigable a los clientes sobre la fecha de vencimiento de su póliza, alentándolos a renovarla a tiempo para evitar una brecha en la cobertura. Presión social. En el contexto de las estrategias de Nash, la presión social se refiere a la influencia que las acciones o elecciones de otras personas pueden tener en las decisiones de alguien.
Por ejemplo, si una persona sabe que sus amigos o colegas están tomando ciertas decisiones, es más probable que siga su ejemplo para encajar o para sentirse parte de un grupo. En la teoría del paternalismo libertario, la presión social se puede usar para diseñar empujones que aprovechen el deseo natural de las personas de encajar y ser aceptadas por su entorno. He usado ejemplos neutros, pero no es difícil encontrar ejemplos del uso de la presión social en un contexto de vacunación. Comparación social, mostrar cómo las elecciones de una persona se comparan con las elecciones de otros puede influir en su comportamiento. Por ejemplo, en un informe de consumo de energía, indicar cómo el consumo de energía de un hogar se compara con el promedio de la comunidad podría motivar a las personas a reducir su consumo. Normas sociales, destacar lo que la mayoría de las personas hace o considera aceptable puede influir en las decisiones. Por ejemplo, en un hotel, un letrero que indique que el 75% de los huéspedes reutilizan sus toallas podría alentar a otros huéspedes a hacer lo mismo. Comunicación social, utilizar testimonios de personas que han tomado decisiones beneficiosas como resultado de ciertas opciones puede influir en la toma de decisiones de otros. Por ejemplo, mostrar historias reales de personas que ahorraron dinero al cambiar sus hábitos de consumo podría motivar a otros a hacer lo mismo. Pero, ¿qué ocurre cuando dentro de una población objetivo de las unidades NUGET se generan mensajes alternativos al oficial? ¿Qué ocurre cuando parte de la población de una comunidad se opone a los planes de la burocracia? ¿Qué ocurre cuando mucha gente se opone al discurso oficial de la burocracia y a sus metas? La respuesta la tendremos en los siguientes episodios de esta serie. Pero para ir adelantando una respuesta, que las unidades NUGET, que los paternalistas libertarios que trabajan para la burocracia, recurrirán al miedo, a la culpa, a la mentira, a la censura y crearán un chivo expiatorio, todo por nuestro bien. Comenzábamos con una pregunta y, por ahora, sigue sin respuesta. Continuará.